La parte primera del módulo 10 de velas japonesas la vamos a dedicar a definir el concepto de vela japonesa. Hablaremos un poco de la historia y el significado de las mismas. Posteriormente haremos una clasificación básica de velas japonesas, ya que existen multitud de patrones de velas japonesas, cada uno de los cuales con sus peculiaridades y su significado. Y finalmente terminaremos esta parte analizando cómo se construyen las velas japonesas. El análisis de las velas japonesas se considera que es la forma de análisis técnico más antigua que existe. Data del siglo XVIII y su origen está en Japón. En primer lugar, las velas japonesas se utilizaban en el mercado del arroz. Primero se comercializaba de forma física, debería existir arroz físicamente para que se produciera la operación de compra-venta, y seguidamente se pasó a comercializar sin falta de la existencia física de ese arroz a través del mercado de futuros. Con el tiempo, ese mercado pasó a denominarse como arroz vacío, en donde se acordaba la promesa de una entrega de arroz en un tiempo futuro a cambio de unos cupones o unos contratos. Un comerciante de arroz denominado Homa, que es conocido como el padre de las velas japonesas, observó que el precio estaba muy influenciado por las emociones de los comerciantes y que dichas emociones se podían utilizar para posicionarse en contra de los mercados cuando son bajistas y hacer que los precios suban, y en el caso de que los mercados fuesen alcistas, hacer que los precios bajasen. Al final, el análisis de velas japonesas lo que hace es intentar representar de una manera gráfica y de forma rápida la psicología del mercado a corto plazo, ya que consideramos que estudia el efecto pero no las causas. El estudio de las velas japonesas es una herramienta importantísima para adelantarse a la tendencia de los precios y se basa en el sentimiento del mercado en dos momentos fundamentales de la sesión, como son la apertura y el cierre. A la hora de intentar establecer una clasificación de velas japonesas, tenemos una gran variedad de patrones, pero esos patrones los intentamos mediante una clasificación básica. A lo largo de este módulo 10 vamos a ver otra clasificación de velas japonesas, pero una clasificación básica de velas japonesas es aquella que establece los siguientes tipos de velas. En primer lugar, los Marubozu y sus variantes, las velas tipo martillo, hombre colgado, estrella fugaz y sus variantes, las doji y sus variantes y el resto de velas. Las velas Marubozu y sus variantes son velas o patrones que no dejan lugar a dudas. Son velas que no tienen sombras o cuyas sombras son muy cortas respecto al cuerpo y por lo tanto indican un movimiento muy fiable en dirección de la tendencia. Reflejan, por decirlo de alguna manera, un movimiento claro, ya que indican la fortaleza del movimiento o de una ruptura de una formación a favor de la tendencia. Generalmente, este tipo de velas se producen con un gran volumen o en zonas de gap. Psicológicamente lo que hace es atraer a inversores que están fuera y dan confianza a los que están dentro.
Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela, mayor será el potencial de su significado. El segundo tipo de patrones de velas son las de tipo martillo, hombre colgado, estrella fugaz y sus variantes. Se trata de patrones que representan un movimiento no completado o no finalizado, ya que se produce una acumulación de órdenes en la dirección del movimiento y de repente aparecen órdenes en sentido contrario que hacen cambiar el sentido. El sentimiento del mercado cambia debido a que aparecen fuerzas en el mercado de sentido contrario a las anteriores. Representa, por tanto, un frenazo y un cambio en el movimiento del precio. Son patrones en los que el cierre se suele producir cerca de la apertura. Por lo tanto, el cuerpo es pequeño y tienen una sombra alargada en el sentido del movimiento inicial. Cuanto más larga sea esa sombra, mayor potencialidad tiene. Si la sombra está hacia arriba, significa que el precio subía y ahora le toca bajar. Si la sombra está hacia abajo, habla de una fuerte bajada que ha sido frustrada y se da paso a una nueva subida o recuperación de los precios. Los dojis y sus variantes son patrones de velas japonesas que representan indecisión. Son velas, se trata de velas pequeñas, carecen de cuerpo, en los que el precio de apertura y cierre son muy parecidos. De ahí que tienen un cuerpo prácticamente nulo. Pueden tener sombra y cuerpo, solo cuerpo o solo sombra, pero siempre serán muy pequeñas. Se trata, por lo tanto, o reflejan sesiones de negociación donde existe un equilibrio de las fuerzas compradoras y vendedoras. Y en ocasiones lo que hacen es representar un pequeño descanso o una consolidación del movimiento del precio. Y después tenemos el resto. Se trata de velas en las cuales es muy difícil extraer conclusiones definitivas y muy claras sobre la evolución del precio. Y lo que hace es nos dan ciertas pistas que intentamos confirmar buscando que aparezcan a continuación velas como las que hemos indicado anteriormente. ¿Cómo se construyen las velas japonesas? El objetivo que tiene las velas japonesas es intentar que con su representación gráfica dar la mayor información posible de cómo ha ido una sesión bursátil. Para ello, toda vela dispone, ya sea bajista o alcista, dispone de los elementos que vamos a definir a continuación. En primer lugar, un cuerpo, que se trata de un rectángulo, que viene determinado por la diferencia entre los precios de apertura y de cierre. Y después dos sombras, la superior y la inferior, la cual nos está indicando, cada una de ellas, sus extremos nos indican los precios máximos y mínimos que se han alcanzado durante la sesión. Generalmente se aplican colores blancos para las velas alcistas y negros para las bajistas. O podemos configurar nuestra plataforma de trading para que el color de las velas alcistas sea el que nosotros consideremos oportuno y para las bajistas lo mismo. En nuestro caso hemos utilizado el color azul para dibujar
una vela alcista. De tal manera que nosotros, en el momento que en un gráfico de velas vemos una vela de color azul, sabemos que es una vela alcista. Sabemos que es una vela alcista porque su precio de apertura es inferior al precio de cierre. Por lo tanto, ha habido durante la sesión un aumento de precios. El máximo precio alcanzado por la sesión será el indicado por el extremo de la sombra superior y el mínimo por el extremo de la sombra inferior. Un simple vistazo a esta vela alcista nos dice que durante la sesión, en un momento determinado, los precios abrieron a este nivel, no sabemos si han ido subiendo, si subieron o bajaron. Lo que está claro es que durante un momento de la sesión los precios llegaron a bajar hasta este nivel. Y a partir de ahí los precios subieron. En un momento determinado de la sesión los precios llegaron a alcanzar este nivel y finalmente retrocedieron hasta alcanzar ese nivel. Por lo tanto, el precio de apertura y el precio de cierre nos dice cómo ha ido la sesión. Y las sombras nos permiten ver la magnitud del movimiento de precios durante la sesión. Nos define, por lo tanto, el rango de precios entre los cuales se ha movido el valor durante la sesión. La agilidad a la hora de trabajar con velas japonesas nos va a proporcionar muchísima información, porque en función de cómo sea el cuerpo, en función de cómo sean las velas, las sombras, pues vamos de un solo simple vistazo a obtener muchísima información. Y a pesar de que existen muchos patrones de velas japonesas, existen determinados patrones que nos dan una información muy fiable y que con la destreza práctica vamos a ser capaces de detectar rápidamente los gráficos y nos va a dar muchísima información. Si estamos hablando de una vela bajista, en este caso lo que ocurre es que los precios de apertura y de cierre son inversos. El precio de apertura es más alto al precio de cierre. Por lo tanto, los precios al final han sufrido un descenso. Ese descenso viene determinado por la altura del cuerpo. Durante un momento de la sesión, los precios, lo que han hecho desde la apertura, no sabemos si desde la apertura, sino que en un momento de la sesión los precios llegaron aquí, subieron. Lo que sí está claro, que consiguieron llegar hasta el máximo y a partir de ahí retrocedieron, llegaron durante la sesión en algún momento a este mínimo, al final retrocedieron y se quedaron en el precio de cierre, definiendo por lo tanto su cuerpo y su sombra. Al igual que en el clase anterior, el máximo y el mínimo representan los rangos entre los cuales se han movido los precios durante la sesión, y el cuerpo, la altura del cuerpo, representa la variación que han tenido los precios entre la apertura y cierre. Por lo tanto, resumiendo, el rectángulo representa el cuerpo real de la vela. Se habla muchas veces de cuerpo real y al hablar de cuerpo real nos estamos refiriendo a la variación de los precios desde la apertura al cierre. La diferencia entre el precio de apertura y de cierre, el cual será positivo en una vela alcista y negativo en una vela bajista. El tamaño de los cuerpos de las velas puede variar, de manera que un cuerpo largo indica fuerte presión, ya sea alcista o bajista, y un cuerpo pequeño representa poca actividad tanto de compra o de venta. Cuanto mayor sean los extremos entre la apertura y el cierre, la diferencia de precios sea mayor, mayor será el tamaño del cuerpo real de la vela.
Otra parte, como hemos dicho, de las velas importantes son las sombras. Van representadas, como hemos dicho, con una vela vertical desde el cuerpo de la vela y indica la diferencia entre el precio máximo y el precio de cierre para una vela alcista, o el precio de apertura entre una vela, en el caso de una vela bajista. Para el caso de la sombra inferior, pues estaríamos hablando de la diferencia entre el mínimo de la sesión y la apertura en el caso de una vela alcista, y la diferencia entre el mínimo de la sesión y el cierre si la vela es bajista. Las sombras de las velas superior superior e inferior nos dan información sobre la actividad durante la sesión, es decir, nos dan el rango de precios como hemos indicado anteriormente. Velas que tienen sombras largas indican que hubo bastante actividad, lejos de los precios de apertura y de cierre. Y por otro lado, sombras cortas indican que casi toda la actividad se desarrolló cerca de los precios de apertura y de cierre. Hay que tener en cuenta que las sombras, lógicamente, no tienen por qué ser iguales. Una vela con sombra superior larga y sombra inferior corta indica que durante el desarrollo de la vela hubo una fuerte presión alcista, pero que finalmente fue vencida por la presión bajista. Por el contrario, una vela con sombra inferior alargada y sombra superior corta, lo que nos está diciendo es que hubo una fuerte presión bajista, pero que por alguna razón los compradores hicieron una presión alcista que logró vencer a esa presión bajista, llevando el precio de vuelta a una zona cercana al precio de apertura de la vela. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que las velas no tienen por qué ser iguales. Existirá las sombras no tienen por qué ser iguales. Existirán velas que tengan sombra superior y no tengan sombra inferior, que no tengan ningún tipo de sombra, o que la tengan solamente inferior. Y la longitud de esas sombras, repito, no tiene por qué ser igual. El inconveniente que presentan las velas japonesas es que no nos permiten saber si una vela primero alcanzó el máximo o el mínimo, y por lo tanto no podemos saber, no nos informan sobre la secuencia máximo-mínimo. Antes, cuando nos poníamos a indicar que a partir del precio de apertura, qué era lo que ocurría si los precios bajaban o subían, en principio la vela no nos informa. Solamente sabemos que durante un momento de la sesión, no sabemos si al principio o al final o por el medio, los precios llegan a marcar un mínimo, y durante otro momento de la sesión los precios llegan a marcar un máximo, pero no sabemos cómo ha sido esa secuencia. Si por ejemplo tenemos una vela alcista alargada, consideramos que los precios han ido subiendo durante la sesión, pero observando la secuencia máximo-mínimo puede ocurrir que la sesión haya sido mucho más volátil y haya habido movimientos hacia ambos lados, aunque el resultado final haya sido una vela alcista alargada. Por lo tanto, la actividad de trading puede variar considerablemente entre dos velas que sean más o menos iguales, porque no nos informan de cómo ha sido cómo se han ido moviendo los precios entre ese rango de máximo y mínimo. Lógicamente, cuando las velas no tienen sombras, el máximo y el mínimo coincidirá con el precio de apertura y precio de cierre, según sea una vela alcista o sea una vela bajista. Si se trata de una vela alcista, el precio de cierre será lógicamente el máximo. No tiene sombra superior y por lo tanto el máximo y el precio de cierre coincidirían, el precio de apertura y el mínimo coincidirían. Y en el caso de una vela bajista, lo que se produciría es que el precio
de apertura sería el máximo precio alcanzado por la sesión y el precio de cierre el mínimo precio alcanzado por la sesión. Y estaríamos hablando de un tipo de velas como los que hemos indicado al principio de este